Bir insan aşkının karşılığını alamadı diye intihar eder mi? Mutlaka başka bir şey olmalı. Söyle bana bileyim. Bileyim ki yardımcı olayım sana. Niye yaptın? Hasan abinin koşulu var. Çok mutlu olacaksın bir çocuk. Bütün istekleri yerine getirildi. Mutsuz insanlar ya huzursuzluktan ya kötülükten beslenirler. Tahsin nerede? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. ¿Podrá Cian poner fin a este rencor hasta que nazca, como le prometió a Melek? ¿Qué condiciones pondrá Tahsin Bey para hacer las paces con su hermano Samet? Esma se suicidó porque quedó embarazada de Esad. ¿Esma escribió algo sobre Esad en la carta que escribió antes de suicidarse? ¿Descubrirá Cian por qué Esma se suicidó? ¿Qué pasará si Cian descubre que Esma se suicidó porque quedó embarazada de Esad? ¿Esma le abrirá su corazón a Cian? ¿Qué dijo Hikmet en el hospital que finalmente agotó la paciencia de la señora? ¿Qué hará la señora Hikmet después de la bofetada que recibió de su esposa? ¿Sumru le está diciendo a su madre que quiere casarse con Tahsin Bey? Finalmente, ¿cree la señora que Tahsin Bey y su hija Sumru pueden ser felices? ¿Cuál de los deseos de Samet Tahsin podría haber cumplido? ¿Qué pasará como resultado de que Cian y Noé se den la mano y hagan las paces? Cuando ambas familias van a cenar juntas, ¿por qué Tahsin Bey no está allí? Tahsin Bey tendrá una sorpresa en esta cena. Continuemos viendo el vídeo para encontrar respuestas a todas las preguntas. Cian hará un gran esfuerzo para cumplir su promesa a Melek y hará todo lo que esté a su alcance para poner fin al resentimiento de larga data entre las familias. Melek expresará con frecuencia la necesidad de paz mientras espera un bebé, y esto motivará a Cian. Aunque las tensiones y hostilidades del pasado en particular harán difícil la reconciliación entre las dos familias, Cian dejará su orgullo a un lado si es necesario para resolver este problema y hará un sincero llamado a la paz. En este proceso, el apoyo de Melek y la determinación de Cian jugarán un papel importante para poner fin al resentimiento. Cian actuará sabiendo lo importante que es para Melek y el bebé establecer la paz dentro de la familia. Tahsin Bey propondrá algunas condiciones para hacer las paces con su hermano Samet. Tahsin no podrá olvidar por completo los problemas y resentimientos del pasado y por ello esperará que su hermano cumpla algunos de sus deseos. El orgullo de Tahsin, en particular, hará que le resulte difícil reconciliarse con Samet. Sin embargo, garantizar la paz dentro de la familia también tendrá un lugar importante en la mente de Tahsin. Samet hará un esfuerzo para cumplir las condiciones de Tahsin y esto creará una oportunidad para que los dos hermanos se reúnan nuevamente. Durante el proceso de paz, Sumru también intervendrá y tratará de reducir la tensión entre Tahsin y Samet. El suicidio de Esma conmocionará profundamente a todos. Cuando descubre que Esma está embarazada, se encuentra en un gran impasse, que lo llevará al suicidio. Al enterarse de que está embarazada de Esad, Esma caerá en el miedo y la desesperación, lo que la llevará a suicidarse. Esta situación revelará los conflictos internos y la soledad de Esma. Esma no ha podido abrirse a nadie durante este difícil periodo y ha tomado la peor decisión al guardarse todo su dolor para sí misma. La carta que Esma escribió antes de suicidarse revelará la verdad detrás de este trágico acontecimiento. La carta expresará claramente su resentimiento hacia Esad y su impotencia. Esma enfatizará la responsabilidad de Esad en esta tragedia al explicar que Esad no la valoró y no pudo hacer frente a su embarazo. Cian iniciará una gran investigación para descubrir por qué Esma se suicidó. Intentará comprender este drama que está viviendo Esma y finalmente se enterará de que está embarazada de Esad y descubrirá la verdad detrás de este trágico evento. Esta información sacudirá profundamente a Cian y le hará sentir un gran enojo hacia Esad. Cian buscará justicia porque encontró al responsable de este incidente que casi le cuesta la vida a Esma. La actitud de Cian hacia Esad cambiará por completo y su relación llegará a un punto de ruptura. Cian experimentará un profundo remordimiento después de lo vivido por Esma porque pensará que no pudo ayudar a Esma y se sentirá arrepentido por no poder protegerla. Hikmet usará duras palabras contra Sonsuzan en el hospital. Este ataque verbal de Hikmet, tal vez sobre la familia de Sonsuz o Tahsin, agotará la paciencia de Sonsuz y al final, Sonsuz abofeteará a Hikmet. Este incidente creará gran tensión en el hospital. Después de recibir esta bofetada, Hikmet quedará en gran shock y se sentirá humillado. Esta situación herirá el orgullo de Hikmet y hará que abandone el lugar.
Sumru hablará con su madre sobre el matrimonio y le dejará claro que quiere casarse con Tasin Bey. Que Sumru comparta con su madre su amor por Tasin y su deseo de construir un futuro con él será el comienzo de una nueva era en la familia. Dirá que cree que este matrimonio traerá felicidad a Sumru y que estará feliz por su hija. Samet tendrá que cumplir las condiciones de reconciliación de Tasin. Tasin hará algunas solicitudes durante el proceso de reconciliación y Samet intentará arreglar su relación con su hermano cumpliendo estas solicitudes. Esta será una oportunidad para que los dos hermanos se reencuentren. La reconciliación entre Cian y Noah creará una atmósfera positiva en la familia. El apretón de manos de Cian con el hermano gemelo de Melek y su reconciliación aliviarán tanto su propia relación como la tensión entre las familias. Después de la paz, ambas familias experimentarán la alegría de reunirse y harán esfuerzos por fortalecer sus relaciones. Cuando todas las familias salgan a cenar juntas, la ausencia de Tasin Bey atraerá la atención de todos. La ausencia de Tasin Bey en esta cena dejará signos de interrogación en las mentes. Sin embargo, Tasin Bey tendrá una gran sorpresa en esta cena. Aparecerá inesperadamente y declarará la paz o dará un paso importante para formalizar su relación con Sumru. Este desarrollo sorprenderá a todos y cambiará el equilibrio en la familia. Contará la historia de un periodo en el que las relaciones familiares se profundizan, ocurren rupturas emocionales y cada uno intenta encontrar su propio camino. Especialmente el suicidio de Esma, los esfuerzos de Cian por establecer la paz dentro de la familia y los planes de matrimonio de Sumru con Tasin serán los eventos decisivos en esta historia. El proceso de establecer la paz entre familias, reconstruir relaciones y superar traumas emocionales estarán en el centro de la historia. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.